Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este canal de evangelización con contenido católico. Soy el Padre Leonel Fernández Herrera y en este canal comparto las homilías de los domingos, algunas ocasiones también en semana, pero generalmente el domingo. Es un canal para anunciar el Evangelio, para poner aquí también contenidos que tienen que ver con nuestra Iglesia Católica. Les quiero invitar para que se suscriban. En la parte inferior derecha de sus pantallas aparece un icono y allí pueden suscribirse, también activar la campanita para que estén siempre actualizados de lo que se comparte en este canal. También para que lo compartan con otras personas a través de los distintos medios digitales que manejamos, por Facebook, también por WhatsApp, por Telegram, por las distintas plataformas que cada persona maneja. Nos vamos entonces a disponer para la lectura del Evangelio de este día. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, ¿qué es lo que hace diferente la predicación de Jesús? Jesús habla con autoridad, a diferencia de los escribas. Bueno, primero porque Él es el Señor. ¿Y quién puede tener más autoridad que Dios? Y segundo, porque en Jesús lo que dice la palabra ha pasado ya por el corazón. Bueno, recordemos que Él es la palabra, el mismo, el verbo encarnado. Pero la palabra es una palabra que va avalada por la vida, por el testimonio. Esto es importantísimo. A diferencia de los escribas eran intérpretes de la ley, de las normas, conocían muy bien los textos de la Sagrada Escritura, pero ellos eran como los intérpretes, como la parte legal. Entonces ellos interpretan los textos de los profetas, por ejemplo, mientras que Jesús es el verdadero profeta. Ya en la primera lectura del libro del Deuteronomio se nos dice que Dios habló a Moisés para que le dirigiera la palabra al pueblo. Suscitaré dentro de vosotros un profeta. Qué triste, qué lástima que estos mismos escribas, después de tantos siglos, de tanto estudio de las Sagradas Escrituras en el pueblo de Israel, no fueran capaces de reconocer en ese texto del Deuteronomio al profeta anunciado, al Mesías, al Salvador. Y todavía hoy en el pueblo judío siguen esperando la llegada del Mesías, porque no fueron capaces de reconocerlo en la persona de Jesús. Entonces aquí también hay una lección para cada uno de nosotros hoy. Jesús entró en la sinagoga para enseñar y enseñaba con autoridad. No es con autoritarismo, no es por imposición, no es por levantar la voz, sino sencillamente por hacerlo desde la propia vida. Y entonces cada uno de nosotros también en la vida asumimos momentos de enseñar, el rol de enseñar. No solamente enseña el maestro en la escuela, en el colegio, en la universidad, sino que todos nosotros en momentos de la vida enseñamos. Un padre de familia, una madre de familia, enseñan a sus hijos, los educan y les enseñan muchas cosas. Por eso es importante que enseñen y que enseñemos con el ejemplo, porque vamos a pensar,
un padre o una madre que le dice a su hijo, no se puede mentir, es muy feo mentir, está mal mentir, pero sus hijos ven que miente a otras personas, entonces pues ahí no hay credibilidad y ahí se pierde autoridad. Cuando, por ejemplo, una persona en la familia le dice a sus hijos, dicen, hay que ser fiel, hay que ser fiel a la pareja, hay que ser fiel a la esposa, hay que ser fiel a la persona con la que tú estás. Y entonces le dice eso al hijo o a la hija, pero resulta que él, o puede ser la madre también, pues tiene una vida doble y tienen otras realidades y entonces cometen adulterio. Pues ahí, ¿cómo se va a poder hablar de fidelidad cuando la misma persona me está dando ejemplo de eso? Vemos en todos los ámbitos, a nivel religioso, a nivel político, tanta gente con tanta oratoria, con tanta capacidad de hablar, con discursos, pero que al final, cuando conocemos la vida concreta de las personas, pues nos damos cuenta que eso está muy lejos de lo que realmente esas personas o esa persona vive. Por eso esta palabra de Dios nos confronta a todos y de manera particular también a los sacerdotes que tenemos la misión de anunciar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios sea anunciada en nosotros, no solamente por la palabra, sino también por el testimonio de vida, por la coherencia de vida. Aquí estamos todos involucrados y todos estamos llamados a que haya unidad, a que haya coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. A mí me gusta mucho la palabra maestro, porque maestro evoca discípulos. Un maestro tiene discípulos y el discípulo quiere un día ser como el maestro. Por eso hay una diferencia entre ser maestro y transmitir conocimientos. Un profesor transmite conocimientos intelectuales y puede que lo haga muy bien. Pero el maestro va más allá porque el maestro no solamente transmite aquello que sabe, digamos es especialista en un área determinada, sino que también transmite con la vida, con el ejemplo, con la coherencia. Y entonces ahí es donde está la clave, queridos hermanos. Pidámosle entonces hoy al Señor eso, que nosotros tengamos esa coherencia y que esa autoridad venga de una vida pues en consonancia con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y hay otra parte del Evangelio importante para decir hoy, y es que en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, es decir, estaba poseído por el demonio. Y entonces me llama la atención que siendo uno, cuando los demonios hablan en él, lo hacen de manera plural. ¿Qué tienes con nosotros? O sea, ¿por qué nos atormentas? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Hablan en plural, porque tenía seguramente muchos. En algunos casos se llaman legiones, ¿no?, de demonios. Y entonces, ahí también se ve la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la autoridad para expulsar el mal. Eso también es importante. Y el Señor da eso a sus discípulos, a sus apóstoles. Tenemos que tener fe en que ese poder lo hemos recibido del Señor. ¿Para qué? Para expulsar en el nombre de Jesús también todas aquellas realidades de mal, todas aquellas realidades demoníacas. Es verdad que, que personas con problemas de posesión diabólica no se encuentran todos los días. Es decir, en este campo no es que podamos decir que hay cantidad de gente endemoniada, pero que el mal sí está como tal. Y que el mal que se reviste de muchas formas. Entonces, siempre que un sacerdote o un bautizado, un laico, anuncia el Evangelio del Señor y ayuda a una persona a que entre en un proceso de oración, de encuentro personal con el Señor, le ayuda a salir de la tristeza rezando por esa persona, acompañándola en un proceso de oración, ayudándole a leer la Biblia, bueno, en fin, todas las formas de pastoral que tenemos, pues entonces van saliendo todas esas realidades que están en nosotros, que podemos decir también, sin negar la realidad del demonio que existe como tal, pero también el poder que salgan de nosotros todas aquellas realidades de envidia, de egoísmo, todas aquellas cosas que nos atan, nuestro pesimismo, todas estas realidades podemos decir que de alguna forma también son nuestros propios demonios. Entonces también un evangelizador tiene la capacidad en el nombre del Señor de con autoridad también alejar el mal, pero sobre todo con la vida
sacramental, con la vida de los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, que es la confesión, y el sacramento de la Eucaristía, que son las armas también con las que combatimos, y la oración y la devoción a la Virgen María con el Santo Rosario. Bueno, queridos hermanos, y antes de terminar esta reflexión, quisiera hacer también alusión a la segunda lectura que se ha proclamado hoy. Perdón, y antes de ir a lo de la segunda lectura, se me escapaba una cosa importante del Evangelio. También un contraste que quiero hacer notar aquí. Mientras que los demonios le dicen a Jesús: sabemos quién eres, el Santo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos? Las personas se preguntan: ¿qué es esto? Esto es una doctrina nueva expuesta con autoridad. Hasta los espíritus le obedecen, hasta los espíritus están sometidos. Nos hace recordar cuando Jesús calma la tempestad en el lago de Galilea, que los discípulos se sorprenden y dicen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Quiere decir que mientras los seres humanos, las personas, nos preguntamos: ¿quién es este? ¿No? El Señor. Obviamente que le vamos conociendo y le conocemos porque se ha revelado a nosotros. Pero cuando la gente muchas veces encuentra dificultad para acoger a Jesús, para aceptarlo como el Señor, y entonces los demonios sí que lo saben, porque los demonios, como no tienen un cuerpo físico como lo tenemos nosotros, no tienen de alguna forma los límites que tenemos nosotros, pues físicamente, porque veremos al Señor tal como Él es. Pero cuando nosotros dejemos este mundo, mientras tanto vamos caminando en la fe y lo vemos desde nuestro corazón, desde la fe, pero no así directamente. ¿Cómo lo digo? Por ejemplo, los demonios tienen la capacidad de reconocer el agua bendecida, bendita. Nosotros no. Si a nosotros nos presentan dos botellas con agua y nos dicen: bueno, dígame cuál de estas dos está bendecida, nosotros a simple vista no lo podemos saber porque vemos agua igual. Si tenemos, por ejemplo, la Sagrada Comunión, sabemos que está consagrada porque hemos participado de la misa o porque el sacerdote saca del sagrario el copón con las formas consagradas, con el cuerpo del Señor. Pero si, por decir algo, no sé, como ejemplo, ¿no?, el sacerdote nos dijera: bueno, tengo aquí dos formas. ¿En cuál está la presencia de Cristo ya consagrada y cuál está sin consagrar? En apariencia vemos dos formas iguales. No tenemos la capacidad de ver cuál está consagrada. Solamente desde la fe, cuando participamos de la misa y cuando sabemos que el sacerdote saca el copón consagrado del sagrario, pues ya sabemos que ahí está el cuerpo de Cristo. Pero a simple vista nosotros no podríamos ver una forma o la otra que esté el cuerpo del Señor. Y los que no tienen fe, pues imagínense, aunque les presenten el cuerpo del Señor consagrado, digamos la comunión, se la presenten a alguien que sea ateo o que no tenga fe, pues dice: ahí no hay nada. Obviamente eso no cambia la realidad, ahí está el cuerpo del Señor, pero la persona no lo puede ver. Los demonios sí tienen esa capacidad. Los demonios tienen la capacidad de ver en el agua bendita si el agua está bendita o no está bendita, o de ver en el Santísimo, de ver que ahí está presente Jesús. De hecho, los satanistas muchas veces hacen cosas tremendas con la Sagrada Eucaristía, porque ellos sí lo saben, que ahí está presente el Señor. El demonio lo sabe. Entonces, queridos hermanos, pero eso no quiere decir que el demonio por eso tenga una adhesión de fe a la persona de Jesús. No, el demonio odia a Jesús, odia a Dios, odia a los seres humanos porque los quiere separar del amor, de la santidad, del amor de Dios. Y bueno, termino esta reflexión haciendo alusión a la segunda lectura que hemos proclamado también hoy en la liturgia de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde dice que el soltero se preocupa de los asuntos del Señor buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de contentar por los asuntos del mundo, contentar a su mujer, y por eso está dividido. Luego lo mismo dice de la mujer. La mujer sin marido, la soltera, pues se preocupa de los asuntos del Señor. Si está casada, se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su marido. Bueno, esa lectura hay que saberla también interpretar. Primero, el próximo 2 de febrero se celebra en la iglesia el Día de la Vida Consagrada. Es la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Santísima Virgen, la Candelaria. Pero también es el día dedicado a la vida religiosa.
Y la vida religiosa es un don grande para la iglesia, pero tenemos que tener cuidado de llegar a pensar que la vocación más excelente o la vocación por excelencia es la vida religiosa. Lo que pasa es que la palabra vocación la hemos siempre como limitado ya a la vocación sacerdotal, a la vida religiosa, y decimos, una persona tiene vocación porque tiene vocación al sacerdocio, o una mujer a la vida consagrada, o a ser monjita, o un sacerdote, o a ser fraile, bueno, en fin. Pero la vocación al matrimonio también es una vocación a la santidad, esto es importante. De hecho, la iglesia tiene santos canonizados que son matrimonios. Pensemos, por ejemplo, en los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis Martán y Celia Guerán, son santos canonizados. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que la santidad también se vive en el matrimonio. Lo que pasa es que Dios ha querido dar una vocación, podemos decir, particular, diferente a las personas que optan por la vida sacerdotal, optamos por la vida sacerdotal, por la vida religiosa. Y entonces, claro, ahí hay una razón también de San Pablo bien interesante. ¿Un matrimonio puede llegar a la santidad? Claro que sí. Pero también tenemos que entender que, por ejemplo, una esposa no podría dedicarse, si quisiera estar todo el tiempo dedicada a la iglesia, a evangelizar, no estaría tampoco haciendo la voluntad de Dios si estuviera casada y si quisiera estar todo el tiempo en eso, ¿no? Porque, a ver, porque tiene su marido, porque tiene a sus hijos, porque hay otras responsabilidades a las que también le tiene que dar prioridad, aunque pueda rezar. Y lo mismo el hombre. A ver, no sé, yo soy sacerdote, pero si yo tuviera una familia constituida por una esposa y unos hijos, pues tendría también unos amores particulares que harían que, aunque yo quiera mucho al Señor, pues tendría que atender otras necesidades, la vida de mi familia, el trabajo y el sustento de mi familia, y no podría, aunque quisiera, dedicarme de lleno a la evangelización. Entonces, en ese sentido es que San Pablo nos habla hoy en esta lectura. Pues también especial que oremos por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, sobre todo en este momento de tanta crisis de vocaciones a nivel mundial, de tantos seminarios vacíos, de tanta falta de vocaciones. Bueno, queridos hermanos, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Y no olviden pues suscribirse al canal como les pedí al comienzo.